Pues de nuevo con ustedes, en abierto, en este miércoles, día 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto Nazi. Ya os he dicho, ya les he hablado en el tiempo editorial, y día también en el que tenemos que seguir hablando de ese terremoto que sacudió a la ciudad de Melilla en la madrugada del pasado lunes. Vamos a hablar un poquito de eso y después hablaremos del otro terremoto, del terremoto político que sigue azotando a España y que nos tiene a todos prácticamente sin saber qué va a pasar. Sin saber qué va a pasar y casi resignados a unas nuevas elecciones generales. Que no una repetición de las elecciones, que no se equivoque la gente. Las elecciones no se repiten. En esta no hay presidente del gobierno, no se puede hacer nada. Se convocan unas nuevas que más o menos, si mis cálculos no son del todo malos, podrían ser durante la última semana del mes de abril o la primera del próximo mes de mayo. De eso vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia y como cada miércoles, ya lo saben ustedes de sobra, bajo el patrocinio del diario El Faro de Melilla. El Faro de Melilla patrocina este espacio. Y lo primero que hay que hacer en nuestra mesa de tertulias es saludar a nuestros contertulios. Mohamed Gusián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Tony Rodríguez, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Javi, tú has sido presidente de Envismesa, con lo cual 4 años al frente de los edificios de la ciudad da para mucho. Mucha gente se pregunta al hilo del terremoto cuál es la situación. La verdad es que uno ve tanta valla, tanto policía, tanta grúa, y a veces da la sensación de que es más de lo que aparentemente podría ser. Bueno, es lógico, los técnicos, también pasó, cuando ocurrió con las errores, también pasó una cosa parecida, que lo primero que hay que tomar son medidas preventivas para, una vez analizado por los técnicos, empezar a poner las cosas en sus justos términos. Con lo cual, en una situación como esta, lo primero que hay que hacer es proceder, lógicamente, como se ha hecho por parte de Protección Civil, bomberos, los técnicos de la ciudad, a acotar las zonas de potencial riesgo para luego, una vez analizado, ir viendo paulatinamente, solucionando los problemas que puedan haber y abriendo el tráfico, las zonas acotadas, etcétera. Con lo cual, yo creo que se ha actuado, además, de una manera magnífica. Muy bien, los profesionales, muy bien los profesionales. Y la administración también, ¿eh? Sí. Los profesionales, me refiero, fundamentalmente ha sido de la administración, claro, es decir, están bomberos, arquitectos, incluso externos, profesionales liberales que se han puesto, como arquitectos y aparejadores, se han puesto a disposición de la ciudad, y la Consejería de Fomento lo está coordinando todo muy bien, junto con Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana. Creo que están haciendo un magnífico trabajo conjunto, todo coordinado por el presidente y por el delegado del gobierno, también por la zona de protección civil que toca de la Administración General del Estado, es decir, fomento de la Administración General del Estado. Todo, la verdad es que, teniendo en cuenta que ha sido, afortunadamente me refiero, un gran susto, lo que sí ha habido es una reacción muy profesional, muy importante y muy buena, que afortunadamente ha hecho que las cosas vayan poco a poco estén yendo a su cauce, ¿no? Tony, a ti que te gusta mucho hablar con la gente de la calle, en tu relación, ¿cómo estás viendo esta situación? Hay dos cosas que querría decir sobre el tema, ¿no? Una es que me llaman desde la península, me llaman de Valencia, oye, ¿qué está diciendo la televisión? Que se han caído las casas, que la gente está durmiendo en la calle, ¿qué tal? Digo, tranquilos, no ha sido para tanto. Eso es que muchas veces la imagen que se quiere dar es una imagen así para ver si hay más ayudas y estas cosas, pero tranquilidad con el tema. Pero sí que es verdad que, como decía antes Javier, como le he oído también decir al presidente, pues que ha habido suerte, ¿no? Porque claro, si esto en vez de darse 10 kilómetros bajo tierra se da más arriba, podía haber sido complicado. Y si hubiéramos tenido esa desgracia, que Dios no lo quiera, pues hay cosas que habría que poner encima de la mesa, ¿no? Y es, por ejemplo, pues si los servicios sanitarios de Melilla están preparados para haber tenido un problema de ese tipo, ¿no? Tenemos ahí el hospital aún esperando que se acabe de construir y tal. Y hay otro tema que también me preocupa, y es el tema del Platerme, ¿no? Del plan de emergencia de Melilla. Es un plan que se hizo hace 20 años. No, hombre, no, se hizo hace 1 año y medio. Estuvo la UME aquí. Yo quería decir, la UME hace un año ahora y medio. te iba a responder sobre el tema del servicio sanitario, que la UME ya ha hecho varios simulacros y vino a... Se hizo hace 1 año y medio. O sea que el los servicios sanitarios estarían previstos. El de enero de 1998 se ha rectificado. Claro, hace un año y medio, un año. Yo lo sabía entre
en internet y me salió de Incluso se han hecho muchos simulacros. No hace más de un año y medio. Pues eso es lo que tiene que estar previsto por si hay... De hecho, la UME, a las 6 menos 20 de la mañana, lo dijo ayer aquí el consejero de Seguridad Ciudadana, la UME ya se puso a disposición de la ciudad autónoma para activar el nivel 2 de alerta, cosa que la ciudad desechó, que era ya la llegada de ellos y la puesta en marcha de todo ese plan que se hizo. No, pues es que eso es fundamental para en un momento de que haya hace un año y medio se hizo, creo. Que el plan de los servicios sanitarios, todo eso esté al día, claro. Todo. Ya, de hecho, te estoy diciendo, la UME ya quería, sin ser tan grave como al final se ha demostrado que sí, evidentemente hay unos daños materiales cuantiosísimos e importantísimos. Sí, que se ha pasado ya se han valorado. Pero la UME, como era a esa hora, era las 6 menos 20, ellos lo que ven es el sismógrafo, ¿no? Y dicen, peligro. 6.3. Querían activar el nivel 2 de alerta, lo contó ayer aquí el consejero de Seguridad, para activar ese plan de emergencia, y la ciudad dijo, de momento no. De momento no. Busián, ¿cómo estás viendo? Bueno, en primer lugar, afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, sin lugar a duda, porque bueno, el grado de intensidad de este movimiento, pues sin embargo era de 6, ha sido de 6.3. Sin embargo, tenemos el antecedente, desgraciado antecedente de Lorca, que efectivamente teniendo una intensidad menor, pero por las razones, efectivamente, por las razones que acabo de explicar. Y el epicentro estaba allí. Claro. Y eso es, por eso digo que hay que congratularnos de que efectivamente no tenemos que lamentar víctimas. Luego, bueno, pues afortunadamente también ya se están adoptando medidas para que los daños materiales se reparen, las personas afectadas en este sentido también sean damnificados, al objeto de ir entrando en esa normalidad, porque es cierto que la gente tiene una cierta, no diría alarma, sino incluso esta psicosis, debe ser pues, normal, humano, efectivamente, es que el miedo. Esta mañana 7:30, otro. Claro, efectivamente. 4,3. Pero que se ha dejado notar. Que es una cierta envergadura, y ya estamos hablando de centenares de réplicas, con lo cual, vamos a ver, voy a repetir, la sensación de miedo está allí en la población. Y bien, y afortunadamente, pues si todo va discurriendo con normalidad, pues todo irá encauzándose. Y en ese sentido, pues yo considero que cualquier medida que se pueda adoptar, incluso aunque pueda parecer un poco exagerada, me parece a mí que es oportuno, porque es preferible pasarse que quedarse corto. Eso es así. Luego también contribuirá a la normalidad de que las instituciones funcionen, que están funcionando con absoluta normalidad, pero bueno, sí es cierto que el Palacio de la Asamblea pues tiene un cierto simbolismo, ¿no? Y el hecho de que efectivamente esté en ese estado, el casino militar, efectivamente, ¿no? Estamos hablando del centro neurálgico de la ciudad, y a medida que se vayan reparando esas situaciones, pues no va a tardar mucho. Afortunadamente, las noticias que tengo, no va a tardar mucho en ser reparada la zona afectada y que vuelva a cierta normalidad en un tiempo. Pero ya no se va a poder entrar por la puerta principal durante un tiempo largo, me decía, sí, bueno, ¿no? Me imagino que eso irá por fase, dependiendo de dónde vayan actuando, de donde necesitan refuerzos o atención o sanear la zona y volverla a hacer en condiciones, pues todo eso se irá moviendo las dependencias de un sitio a otro. A mí me da la sensación de que se ha actuado, se ha respondido con una cierta agilidad, sobre todo por la mañana, a la hora de anunciar de que efectivamente la verdad es que la respuesta de los colegios, bueno, lo que también, y aprovechando por terminar, si estamos en la era de la información, diría de la sobreinformación, pero sobreinformación no significa estar mejor informados, ¿no? Precisamente, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que hemos asistido precisamente a un ejemplo de ello, porque las redes sociales daban un terremoto ayer a las 10 de la mañana, sí o sí. Sí, pero muchísimas veces también hay que reconocer que ha habido un uso, desde mi punto de vista, irresponsable muchísimas veces de las redes sociales. Yo estoy convencido. Efectivamente, ¿no? Y es más, lo que me ha preocupado un poco, que muchas veces se daba mucho más crédito a lo que se podía trasladar a través de esos, digamos, informadores ocasionales, que a los canales oficiales, ¿no? Y eso sí creo que tenemos que mejorar un poquito, y sobre todo una vez, y por terminar, una vez que hemos salido bien parados, porque hay que decir que hemos salido bien parados de esta situación, es decir, creo que es el momento, y yo desconozco esta situación, de que se establezca un protocolo ya definitivo y claro para estas situaciones, ¿no? Pero ha habido información fluida de ha habido más. Pero lo que digo, perdóname, que digo que efectivamente, que lo que sí es cierto, que esas redes sociales o esas informaciones que se han extendido a través de esos canales han conseguido muchas veces contrarrestar la información oficial. Claro. Y eso es, ayer tú en la entrevista que yo estuve viendo del consejero, efectivamente decía cómo determinadas personas allegados le llamaban y le decían, no te están diciendo la verdad, sí, ¿no? Al propio consejero. Claro, efectivamente, ¿no? Y eso, por eso digo que hay que contrarrestar eso, porque muchas veces la información es fundamental en esto, es fundamental. De hecho, la Consejería de Seguridad Ciudadana tenía previsto poner en marcha sus perfiles de Twitter y Facebook, un poquito, no sé si lo comentó el consejero, en unas semanas, es decir, que todavía le faltaba, y adelantaron el arranque
de las redes sociales precisamente por este tema. Entonces todo se ha centrado en el 112, Twitter y Facebook, donde ha fluido la información oficial, que es la que debería de fluir y que es la que hay que dar credibilidad, porque detrás de esa información hay informes técnicos, hay profesionales, entonces no... ¿Algo añadir, Tony, a este respecto? Porque cambiamos de tercio, ¿eh? El tema muchas veces, el tema de las redes sociales, del Twitter y de Facebook, es terrible, ¿no? Porque hay cualquiera dice lo que quiera y esa idea se transmite con una facilidad. Ahí sí que funciona una mentira repetida 1000 veces, se convierte en verdad. No, la mentira con una vez llega tiene incluso más permeabilidad que la verdad. La verdad hay que decirla 50 veces para que tenga permeabilidad, porque las buenas noticias, o las noticias no malas, para entendernos, tienen menos repercusión, son menos que la mala. Claro, es que el titular malo, para entendernos, es el que vende. No, y además es que lo que no me acabo de explicar tampoco, ¿qué interés tiene uno de decir esas tonterías? No sé si habéis visto vosotros que salió incluso del Instituto Geográfico un pantallazo donde había incluso maremoto previsto, no sé qué, de verdad, ¿eh? O sea, gente que se haya puesto a manipular un pantallazo del Instituto Geográfico Nacional donde añade que va a haber, mira, de verdad. Sí, recreando. Eso es, bajo mi punto de vista, delictivo y habría que buscar. Es que yo creo que muchas veces por mero afán de protagonismo, por tener ese minuto segundo de gloria. Pero es que tampoco dicen su nombre, quiero decir que es que... No, son emboscados. Claro, por eso te digo, porque es que además... Pero que no sé cuál es el objetivo de eso. No, y además han de entender que eso perjudica a la ciudad. Bueno, señores, vámonos al otro terremoto, ¿vale? Al terremoto político. Yo creo que hay que hablar también un poquito de este terremoto político, porque la impresión que tengo es que esto está cada vez peor. Me refiero a la hora de que haya un presidente del gobierno y haya un gobierno. Hoy los catalanes decían nones. Felipe González y todos los varones le dicen a Pedro Sánchez: vente al Comité Federal, que allí te vamos a torear bien. El tema del PP con la corrupción en Valencia le está haciendo un daño brutal. De hecho, no recuerdo bien quién ha dicho hoy que Rajoy se tiene que ir, porque no puede... Ciudadanos. No sé, yo esto lo veo cada vez más difícil. No, ha sido el alcalde de Valencia del PSOE. No, y Ciudadanos hoy, ha salido Girauta. No recuerdo. Tampoco Ciudadanos, esa es una idea que he venido repitiendo, aunque quizás de manera intermitente. Sí, pero ahora lo ha dicho mucho más claro, porque lo ha dicho que... Pero vamos a empezar por Lucia. Yo esto... No sé, me da a mí que la última semana de abril, la primera de mayo, tenemos elecciones. Vamos a ver, yo voy a discrepar de lo que... Yo creo sinceramente que por las señales, y aquí hay datos, pero sobre todo creo que aquí nadie puede coger y decir que tiene, digamos en ese sentido, decir una bolita mágica para tratar de conocer la verdad. Pero a mí me da la sensación de lo que hay entre el PSOE y Podemos es más que nada un poco de significación y postureo, y creo que... Es decir, mucho más allá de lo que yo... Pero se han cabreado por el gallinero también. Sí, pero sinceramente creo que también se han cabreado por el tema del reparto de los grupos, por la mesa del Congreso. ¿Están todo el día cabreados? Sí, pero yo creo que sinceramente que son estrategias de negociación, efectivamente, aparentar, significar, sobreactuar para obtener ventaja a la hora de negociar, ¿no? No olvidemos que el Podemos ha puesto el listón muy alto. Ha puesto el listón muy alto. Pues poco menos que le ha dicho al presidente, mejor al secretario general del Partido Socialista: tú vas a ser presidente, es decir, pero efectivamente quien va a gobernar, quien va a tener el poder vamos a ser nosotros. Eso es así, ¿no? Entonces, claro, si tú me planteas esas exigencias tan elevadas, ¿de acuerdo? Pues efectivamente tienes que aparentar en cierta medida, pues es decir, un cierto enfado, efectivamente, una cierta exigencia que están ahí. Pero yo creo que definitivamente Podemos y el PSOE van a acabar Pero no suman. Sí, no suman. Pero yo digo que se van a acabar efectivamente entendiendo. Luego que eso dé para investir a alguien como presidente, pues evidentemente en una primera investidura, en un primer acto de investidura no va a ser posible, ¿de acuerdo o no? Pero bueno, a partir de ahí, luego tengo que decir la estrategia, el golpe de efecto que efectivamente tuvo el golpe de efecto del señor Iglesias por la mañana, pero el presidente del gobierno, es decir, sí, efectivamente fue brutal, porque vamos a ver, porque no solamente eso, sino además se le notaba sobre todo en la reacción incluso exacerbada de la gente del Partido Socialista, efectivamente, ¿no? Es decir, a mí me pareció política y estratégicamente una decisión muy inteligente, ¿de acuerdo? No, porque le da cancha, le da la posibilidad de... Bueno, lo que ocurre es que yo creo, y ese para mí ha sido el error del Partido Popular, sobre todo, viendo que se avecinaba un parlamento realmente fraccionado, o mejor fragmentado, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, no estaba en las mejores posiciones para negociar, ¿no? Es
decir, por la legislatura tan dura que ha habido, ¿no? Y creo que se tenían que haber dado pasos en ese sentido para prepararse y para, digamos, encontrar las otras formaciones más predispuestas para negociar con el Partido Popular. Y ese es el problema ahora mismo. Pero termino esto. Yo creo que finalmente PSOE y Podemos, porque tienen mucho más, sobre todo el Partido Socialista, mucho más que perder que ganar si van a unas elecciones, ¿sí? Tony. Yo lo veo muy difícil, cualquier solución la veo difícil, como está planteada ahora, ¿no? Quiero decir, el Partido Popular, después de lo que está pasando con los nuevos casos de corrupción que están saliendo, lo de Valencia y lo de Aquamed, por ejemplo, lo tiene mucho más complicado. Ciudadanos decía hoy, por ejemplo, eso, que ellos no ven como presidente a Rajoy para encabezar la lucha contra la corrupción, no lo ven. Y en la otra situación que se plantea, que es la del PSOE con Podemos, no hay números. Los números no salen ni en primera, evidentemente, ni en segunda vuelta, porque para eso tendrían que abstenerse los catalanes y no están por la labor. Por lo que he oído yo esta mañana en la televisión catalana, dicen que evidentemente ellos no, si no les ofrecen nada de lo suyo, no van ni a abstenerse, van a votar en contra. Por tanto, lo veo muy complicado, a no ser que se hagan alguna otra, salga algún otro conejo de la chistera, ¿no? ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo de que sea una persona diferente a Rajoy, o que sea una persona diferente a Pedro Sánchez, y que entonces las presiones de Europa, las presiones de la oligarquía y estas cosas fueran tan fuertes que hicieran cambiar, ¿no? Pero de momento lo veo muy complicado. Los escenarios que vemos hasta ahora los veo muy complicados, por no decir imposibles, ¿eh? Pero además, otra cosa además, que yo creo que conforme está la situación ahora, si hay elecciones nuevas, tanto PP como el PSOE tendrán problemas. Yo creo que justo lo contrario, ¿eh? No, el PP. No. El PP y el PSOE tendrán problemas porque seguramente no repetirán los candidatos. Con lo cual, eso se complica mucho más. Y ya te digo, el tema de la corrupción está hoy en día, bueno, lo de Valencia es terrible. Me llaman, me cuentan cosas de Valencia y claro, aunque he de decir a Javier que hay una diferencia importante entre el PP de Valencia y el de Melilla, bastante importante. Y es que hoy mismo ha salido la secretaria general del PP de Valencia suspendiendo de militancia a todos los que... Sí, el Comité Nacional lo ha hecho. Javi. Bueno, dos factores, o dos temas que tienen que ver todos, pero no tienen nada que ver. Por un lado, el pacto PSOE-Podemos, sí. Bien, aquí hablamos de un problema que tiene Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, su supervivencia política depende de que él, y así está convencido, y así le han convencido sus más cercanos, es que su supervivencia política depende de que sea presidente del gobierno. Si no, dentro de su casa lo matan políticamente, o sea, se lo cargan. Se queda diputado raso. Diputado raso de milagro. Ya veremos. De milagro. ¿Vale? Elecciones, claro, las listas. Es que ese es el tema, es decir, no le van a dar otra oportunidad. Ha tenido los peores resultados de la historia del PSOE. Y eso yo creo que nadie lo asume. O sea, de la misma forma que el partido... no lo dice nunca, ¿eh? Claro, no. O sea, los peores resultados de la historia del PSOE. De toda su historia, no solo de... Y a 300.000 votos de Podemos, ¿sí? Claro. Hay un empate técnico entre Podemos y el PSOE. ¿Cuál es el riesgo? Y voy a analizar una cosa que, digamos, una casa que no me corresponde, que es la del PSOE y el problema que tiene el PSOE y sobre todo Pedro Sánchez a nivel personal político. Pedro Sánchez, si no es presidente del gobierno, cesa definitivamente y en nada, en el Congreso próximo ya no es ni secretario general ni por supuesto va a ser candidato en unas potenciales y futuras elecciones. Si terminan por cerrar un gobierno y Pedro Sánchez es presidente, ese gobierno no dura un año porque no va a haber unos presupuestos generales del Estado para poder hacer, porque van a tirar cada uno de su lado de la manta y evidentemente aquello va a ser un desastre, aparte de las consecuencias económicas, de inversiones, etcétera, que todos sabemos y que lo han dicho ya por activa y por pasiva. Los riesgos que conlleva. Bien, aquí quien tiene que mover ficha es Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que le convendría a Pedro Sánchez? Si yo fuera Pedro Sánchez, ¿qué es lo que me convendría políticamente? ¿Me pongo con Podemos para ser potencialmente fagocitado, como ha pasado con Izquierda Unida, que se han quedado en dos, y Podemos termine comiéndose el Partido Socialista? ¿O se pone de perfil, se abstiene
está que puede estar en un gobierno en coalición o puede estar en apoyo parlamentario y tirando del poder, es decir, exigiendo cosas de política del PSOE, de propuestas de izquierda que inevitablemente a la hora de negociar Rajoy tendrá que aceptar en muchos de los casos. Es decir, vas a tener más capacidad de decisión probablemente tirando del hilo de la cometa que poniéndote en manos de Podemos con el potencial riesgo de ser engullido. Sí, pero Javier, hay un problema y es que el PSOE lo va a tener muy complicado. Haga lo que haga. Claro, aquí estamos entre lo malo y lo peor. Exacto. Claro. Lo va a tener muy complicado con Podemos. Quiero decir, Podemos se le va a comer, porque si pacta con el PP, las campañas serán sin terribles. duda, claro, pero él podrá vender él cogobernando o apoyando parlamentariamente, podrá vender diciendo que yo he obligado al gobierno a Rajoy a que haga no sé qué, no sé cuánto. Sí, ya podrás mantener. Sí, pero eso sus electores. Vale, si no Lucián, por favor. No, vamos a ver, dos cosas. Es cierto, vamos a ver, la situación del PSOE es muy delicada. Porque en este sentido pero más de Pedro Sánchez. Sí, pero bueno, sí, efectivamente. No, pero del PSOE en general. Del PSOE en general. Porque haga lo que haga, porque es cierto, malo. Efectivamente, es decir, los malos, los pésimos, malísimos resultados electorales no son casualidad. Es decir, hace tiempo que el PSOE viene entre sus votantes, viene perdiendo mucha credibilidad y eso se traduce efectivamente en los resultados de Podemos y en los resultados del PSOE. Bien. Pero hay un peligro para el PSOE. Yo estoy de acuerdo con lo que acabo de comentar, que haga lo que haga malo. Ahora, lo único, efectivamente, a ver qué es lo menos malo. Pero a mí me da la sensación, y a mí no me gustaría que el PSOE sobre todo puede entrar en un proceso similar al de los partidos socialistas en Italia o en Grecia. Si sigue por este camino. No, es que ya sabemos lo que pasó, no tiene otra salida. Ya hemos sabido lo que ha pasado en Italia, que ha desaparecido, eso es así, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo lo único que le queda es trasladar la idea de que tiene sentido de Estado, de que es un partido responsable y tratar de salvar los muebles. Pero, entonces, pero eso supongo que será por un gobierno de los constitucionalistas. Termino. Hay una cosa que yo creo que el Partido Popular afortunadamente ha hecho, y creo que ha sido el secretario general que ha hablado de que efectivamente ha reconocido que estamos en una segunda transición. Es decir, hace unos días, ¿no? Pero un poco exagerado, a buenas horas, Manga. Bueno, no sé, un poco exagerado. Claro, pero yo estoy de acuerdo, lo dije la otra, digo, esto no puede ser ninguna transición porque no hablamos de un cambio de régimen. Pero bueno, pero hay que tratar de, digamos, interpretar ese momento, efectivamente, de, por ejemplo, de las grandes reformas, de tener un modelo educativo que no esté cambiándose al albur del color político del gobierno, de tener efectivamente un modelo laboral efectivamente adecuado a todas las circunstancias, ¿no? Y que esta situación, digamos, de crisis, o si se le quiere llamar política, sea aprovechada para que efectivamente las grandes reformas se lleven a cabo. Es decir, ese es el asunto, ¿no? Pero es que ya no basta ni con las grandes reformas. No, sí. Porque el problema de la gente es que ya lo de las grandes reformas le suena a la política de siempre y la gente lo que quiere es ver cómo se solucionan los problemas. Claro, pero es que las grandes reformas es eso. Es que es eso, efectivamente, los grandes problemas. Sí, pero la gente está... los desahucian. El trabajo que les dan son trabajos precarios, muy mal pagados. No, pero es que es eso, las reformas no son un fin en sí mismos, son instrumentos para resolver esos problemas, sin lugar a duda. Y luego hay otro problema, que es efectivamente el problema territorial, que debe solucionarse, por eso también, y que en ese sentido también el Partido Popular ha dicho, oye, vamos a intentar solucionarlo, porque con esa alusión a la transición, indirectamente está reconociendo de que es posible terminar. Hay que sentarse para hablar de pacto de la Moncloa. Porque yo estoy de acuerdo en que hay que reformar la Constitución para resolver determinados problemas. Estoy absolutamente de acuerdo, pero que para eso es contar con el Partido Popular también. Es que es imposible hacerlo sin el Partido Popular. Hacer un gobierno y una reforma a espaldas de 7 millones y pico de votantes. Segundo, es imposible materialmente cambiar nada de la Constitución y sentarse a hablar de no sé qué sistema federalista, no sé qué, en fin, lo que quieran plantearse a sentarse a hablar si es una reforma de la Constitución. Es obligatorio, por cuestión numérica, tener los 2/3 y por tanto contar con el Partido Popular. Y aquí el señor Sánchez no quiere hablar con el Partido Popular, es que no es no, ya ha dicho no es no, es que ni hablar. La verdad es que esa sin razón no tiene sentido tampoco, Sí, la de Pedro Sánchez. Además, Pedro Sánchez tiene un solo sentido y es ¿cómo sobrevivo a esta situación que tengo en mi casa? Sí, pero hay que ver también la situación de los votantes socialistas. ¿Los votantes socialistas admitirían un pacto con el PP? Eso es, vamos a ver, a mí yo lo dudo. No, es que eso es una cosa tan rara en Alemania, Bélgica. Sí, pero aquello es otra cultura, otra forma de hacer las cosas. Algún día fue la primera vez, probablemente. Sí, claro, no, pero bueno, eso vino ya desde
¿Vale? Pero hemos pasado de una Alemania de los 30 y tantos con un gobierno vamos, que hoy estamos celebrando lo que estamos celebrando. Mirad lo que ha pasado en Portugal, ¿eh? Mirad lo que ha pasado en Portugal, pero fíjate, la derecha que se alemana unió toda la izquierda y el pueblo cogió y votó a la derecha para presidente. ¿Cómo que no? Presidente, pero para presidente. Ese era porque era muy famoso de la tele. Bueno, no creo que sea eso, no creo que sea la derecha alemana tampoco era la derecha del Partido Popular. La de Merkel. No, claro, no tiene nada que ver. Aquí pero no estabais todo el día criticando a Merkel. No, a Merkel la criticamos. No, a Merkel la criticamos por lo que la criticamos, no. Peor que Rajoy, no. A Merkel la criticamos por lo que la criticamos, ¿no? Porque que Merkel, según tu concepto, que es más derecha todavía que no, al revés te estoy diciendo. El PP, ¿por qué no tiene interlocutores? Porque en 4 años ha pasado el rodillo y se lo ha ganado. No ha hablado con nadie, no ha negociado nada. Todo ha sido un trágala. Nada. Ni una ley se la han votado a nadie. Ni una ley se lo han votado a la oposición. Ni una. Y que se han aceptado centenares, miles de enmiendas. Lo que pasa es que al final el postureo de la oposición es voto en contra. Que ha habido cosas en comisiones, en el Congreso de los Diputados, donde se han aceptado enmiendas y se acepta y se negocia, y cuando ha terminado de coger y encajar el libro, han dicho no votamos. ¿Cómo? Pues coño, vamos a ver. Lo curioso es que si uno, vamos a ver, cualquier observador imparcial, digo, y a lo mejor es un poco esto pedante por mi parte, decir objetivo, y analiza un poco los discursos y los programas de las dos formaciones fundamentales, el PSOE y el PP, y uno diría, existen objetivamente muchas más posibilidades, porque existen más puntos en común entre el PSOE y el PP, que por ejemplo entre el PSOE y Podemos. Eso es así, es objetivamente, quiero decir, y no lo digo precisamente en favor del PSOE, es así, ¿no? Por eso, simple y llanamente, creo, por eso, y es decir, entonces a mí, yo no tengo hasta alcanzar cuáles son las razones del PSOE para decir no voy a alcanzar. Sí, pero tú no eres militante del PSOE ni claro, votante del PSOE. Claro. No sé si es hoy en Madrid se hablaba ya de otras personas, por parte de... Se hablaba de Ana Pastor. Se está hablando de tanta gente. Josep Piqué. De tanta gente. Josep Piqué, que va a volver a la política. Bueno, señores, como presidente no tengo más tiempo. Que ha sido un placer teneros. Y ya el miércoles que viene, si Dios quiere, con más tiempo, a lo mejor algo más de luz, ¿sabemos? Ya tiene que haber más de luz porque ha pasado va a haber una piedra angular en esta historia, se llama Comité Federal del Digo yo, Busián, muchísimas gracias. El asesinato en el Comité Central. Venga, Tony, muchísimas gracias. Gracias. Javi, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y a ustedes, decirles que nuestro tiempo se ha agotado ya por hoy, pero recuerden, mañana, si todo va bien, una nueva cita con En Abierto a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Ya saben que mañana es el turno de Mimón Sardina. Hasta mañana, buenas noches y que descansen.